Buenas tardes. En el día de hoy me acompaña el magíster Adalberto Sandoval Bolaños, investigador de la Universidad Autónoma del Caribe. Buenas tardes, profesor. Gracias por aceptar esta entrevista de la asignatura Apreciación Literaria inducida por el docente Leslie Smith. Qué gusto tenerlo aquí conmigo hoy. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y aquí estamos dispuestos a contestar tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, profesor, usted es especialista en literatura del Caribe colombiano y escritor de poesías. Además, publicó recientemente su libro La memoria conmovida. Pero más adelante les hablaré de esto. Profesor, ¿qué lo atrae tanto para escribir poesías caribeñas? Dado que, como todos sabemos, es algo muy valioso, pero que lastimosamente se ha ido perdiendo. Bueno, estar en el Caribe implica un ambiente propio para cada escritor. Entonces, no vamos a poner, por ejemplo, a García Márquez, etcétera, pero miremos que el Caribe direcciona el pensamiento de uno. Y en ese sentido, es un ambiente, hay un ámbito que es propicio para reflejarlo. Qué bien, profesor. Me alegra que personas como usted, con una mente tan brillante, todavía den a conocer lo que es la literatura en nuestro Caribe colombiano. Profesor Bolaño, usted hizo un homenaje en su libro a 4 personas: Mari, Carly, Dianita y Lady. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, hay 3 mujeres. Una es mi esposa, otra es mi hija y la otra es mi nuera. Y Carly es el hijo mío. Ok, Carly es su hijo. Profesor, ¿qué le inspiró a escribir La memoria conmovida? Es el resultado de una tesis de maestría que presenté en la Universidad del Atlántico. Me llamaba la atención unos 4 o 5 poetas del Caribe, especialmente porque la poesía del Caribe no ha sido bien analizada. Y entonces, en el ejercicio de ir dotando el pensamiento, las ideas, eh, fui desechando 3 nombres de los poetas que pensaba estudiar y entonces seleccioné solamente a José Ramón Mercado, que es un poeta que es muy desconocido y a pesar de que tiene 14 poemarios. Entonces yo dije, bueno, este es el camino porque su poesía me indica que le falta reconocimiento. Y entonces me dediqué a estudiar durante el último periodo de la maestría los textos de él. Entonces, podríamos decir que José Ramón Mercado, el poeta, em, fue como parte de su inspiración para poder también escribir La memoria conmovida. Claro que sí, como te decía ahorita, hay un elemento fundamental y es que la poesía del Caribe no ha sido bien analizada. Hay unos 3 o 4 poetas reconocidos, pero el ámbito de la poesía del Caribe en sí le faltan muchos estudios. Y entonces yo dije, bueno, este es un poeta maduro que en ese momento había publicado dos poemarios muy importantes y nunca habían sido siquiera reseñados. Y entonces yo consideré que era necesario que se diera a conocer al público del común, así, o también a la crítica académica, los textos de este escritor. Bien. Profesor Bolaños, ¿cómo cree usted que su libro deja a un mundo mejor? Justamente dar a conocer a un poeta desconocido significa ya introducirse en un mundo que amplía otro mundo. Y entonces eso implica para mí escribir sobre un poeta que sea considerado primero dentro del canon nacional, que ha habido un desconocimiento. Y segundo, también implica darlo a conocer a muchos lectores. En ese sentido, creo que hay una transformación de la mente, de la recepción que se da para el público. Este poeta es bueno, no lo sabía, vamos a buscar sus libros. Y entonces, con esa visión, pues se está ampliando la mirada al mundo de un escritor que
hasta ese momento pudiera ser desconocido. Claro, entonces la intención es también darle un homenaje para que la gente al leer su libro también tenga la oportunidad de conocerlo a él. Profesor, ¿nos podría decir de qué trata el libro, pero no con la intención de dar un spoiler, sino para atraer al televidente para que se sienta motivado a leerlo? Yo creo que hay 3 puntos inicialmente. Uno es dar a conocer, en primer lugar, mucho de la poesía del Caribe. Esa es una de las líneas que seguí. Segundo, mirar que este poeta se fundamenta en 3 lineamientos. Una poética del paisaje, la identidad y la memoria. Y al mismo tiempo está conectado con muchos poetas del Caribe. Entonces la idea es que esas 3 temáticas son las que tejen la obra poética de este escritor. Gracias. Profesor, la memoria conmovida se ve que es un título muy profundo. ¿Por qué decidió poner este título? La memoria conmovida tiene que ver justamente con 3 elementos que te acabo de enumerar. Uno tiene que ver con la memoria de la infancia. En este escritor, la infancia es un eje fundamental, que es un eje en el que se ilustra o se desarrolla muy bien el paraíso. Otro es la memoria de la calle, la memoria de las personas. Y tercero, es una memoria conmovida porque también en muchos de sus poemas desarrolla un tratamiento a la poesía de la violencia, o mejor, desarrolla algunos elementos sobre qué fenómenos o cómo sucedió la violencia en Colombia, especialmente en la zona del Caribe colombiano. Entonces, esos elementos se conjugan para que sea realmente un texto que habla sobre la memoria, sobre una memoria que es conmovida. Claro. También percibimos que no es un libro difícil de leer. ¿Cree usted que cualquier persona interesada en la literatura caribeña puede entender el tema central del libro? Bueno, de todos modos es un texto académico, pero estoy seguro que desde estudiantes de bachillerato podrían entender los lineamientos, las directrices que trazo sobre la poesía de José Ramón Mercado. Ok. Profesor Bolaños, sabemos que en su libro hay un inventario extenso de palabras. ¿Me podría decir algunas de las más relevantes, además de la memoria conmovida? Una parte, o mejor, una de las palabras importantes es el paisaje. Ese es un elemento que identifica a muchos de los poetas del Caribe. Otro tiene que ver con la región, con retomar el territorio como un elemento importante. Y otro eje importante es la identidad. ¿Cómo un poeta puede hablar de identidad? Hombre, a través del reflejo del paisaje y también reflejando la memoria de aquellos que lo acompañaron. Muy bien. Bueno, profesor, muchas gracias. Espero que les haya parecido muy interesante esta entrevista con el magíster Adalberto Bolaños Sandoval. Qué gusto tenerlo conmigo. Espero que se repita esta ocasión. Bueno, como no, siempre estaré a tus órdenes. Ojalá para cuando salga el próximo libro. Muchas gracias.